Buen día, vamos a explicar nuestro primer tema de filosofía de 11. Vamos a explicar la escuela de la fenomenología. Es muy fácil. Husserl es el fundador de la fenomenología. Él inicia unas investigaciones acerca del conocimiento científico, de lo que produce y cómo se construye el conocimiento científico. ¿Por qué es importante esta escuela? Husserl es el maestro de grandes filósofos del siglo XX, entre ellos Heidegger, Sartre, Gadamer, Max Weber, digamos unas personas que construyeron un sistema de pensamiento muy importante e influyente en el siglo XX. Vamos a la fenomenología. Punto de partida. La cuestión del conocimiento científico. ¿Qué hace Husserl? Husserl está observando que las ciencias de experimentación como la biología, la física, la química, la psicología, todas ellas presentan un planteamiento muy cuestionable y es que están dándole a conocer a las personas de inicios del siglo XX que el único objeto, los únicos objetos que existen son los que la ciencia ha determinado que existen. Entonces esto cuestiona mucho a Husserl y empieza a decir, en un ejemplo que él coloca dentro de sus meditaciones cartesianas, acerca del conocimiento de aquellos objetos que empezaron a ser conocidos a partir de instrumentos científicos. Ejemplo, Galileo pone su telescopio hacia un planeta, hacia Júpiter, y descubre 3 lunas. La pregunta que todo el mundo se hace es, ¿desde cuándo existen las lunas? Pues viéndolo desde la actitud natural, las lunas ya existían, pero empiezan a ser como objetos existentes, empieza la ciencia a determinarlos como objetos existentes a partir de la observación que hace Galileo. Obviamente esto empieza a cuestionar a Husserl porque los objetos no existen a partir del momento en que son descubiertos por la conciencia humana. Entonces él dice, empieza a plantear 3 tipos de existencia de los objetos. Vamos a empezar por la primera. La primera son los objetos reales. Los objetos reales son aquellos que existen independientemente de mi conocimiento sobre esos objetos. Lo segundo son los objetos fenómenos. ¿Qué son los fenómenos? Son los objetos que se aparecen ante mí. La palabra fenómeno, como lo habíamos visto antes, es lo que aparece. ¿Ok? Entonces, hay objetos que son fenómenos. ¿Eso qué quiere decir? Que son los que se aparecen ante nosotros y que nosotros empezamos a conocerlos a partir de con los instrumentos que tenemos a la mano, a partir del conocimiento que nos puede ofrecer en este momento nuestra ciencia. Son los objetos que se aparecen ante mí y que yo puedo conocer. Y lo último son los fenómenos puros. ¿Eso qué quiere decir? Hay objetos que solo se aparecen a mi conciencia, no se aparecen a otros seres humanos, solo se aparecen ante mi conciencia. Y que yo no puedo dudar de ellos porque son objetos reales a mi conciencia. Este tipo de clasificación de los objetos llevó a Husserl a construir un método mediante el cual nosotros podemos conocer los fenómenos. De allí su propuesta o su concepto de fenomenología, los objetos fenómenos. ¿Cómo lo hizo? Mediante el método fenomenológico. Tiene 3 pasos. El primero es la actitud natural. La actitud natural es, hombre, hay objetos que yo puedo tener a la vista, experimentar con mis sentidos y de cuya existencia no la puedo negar porque están allí presentes, los observo y experimento con ellos. Luego viene el segundo paso y es cuestionar eso que aparece ante mí. Yo no lo niego, o sea, no se trata de negar la realidad en ningún momento. Se trata más bien de poner entre paréntesis, como lo llama él, de poner entre paréntesis la realidad natural de los objetos.
Entonces yo solamente voy a dar por hecho, esto es una epogé, una lucha, voy a dar por hecho que solamente existen aquellos objetos de los cuales yo me doy cuenta. Y que la gente y que las personas también se dan cuenta de que esos objetos existen. Entonces, esos objetos yo los voy a observar, los voy a determinar y los voy a clasificar mediante las categorías o mediante las cualidades que mi conciencia, que mi razón me dice cómo la debo determinar. Ejemplo, yo tengo en mi mano un marcador. Yo sé que este marcador existe porque me estoy dando cuenta que él existe y empiezo una clasificación por textura, altura, cualidades y demás, clasificaciones que yo le pueda dar a este objeto. Y lo último es la reducción trascendental. Resulta que Husserl plantea que solamente yo me puedo dar cuenta de objetos, de algunos objetos. Solamente mi conciencia tiene la capacidad de darse cuenta de unos objetos. Es decir, que yo tengo la intención, mi conciencia, yo tengo la intención de conocer ese objeto. ¿Ok? Ese objeto al que se va a dirigir toda mi conciencia, toda mi intencionalidad, es lo que Husserl va a llamar la reducción trascendental. Es decir, es un encuentro entre ese objeto y mi yo trascendental. Husserl aplica este método, este mismo método, el del método fenomenológico, a los seres humanos. He allí la prueba. ¿Qué pasa si yo si yo cumplo estas reducciones, estos pasos del método fenomenológico a los hombres? Entonces Husserl plantea lo siguiente. Existe un yo humano, un yo humano. Todos nosotros tenemos un yo humano. Es el yo característico de la especie, digámoslo así. Es la actitud natural, o sea, todas esas personas que están a nuestro alrededor existen. ¿Las vamos a negar? No, no se trata de negar su existencia, simplemente están allí presentes y que yo me doy cuenta de que existen. Ahora, ¿qué pasa cuando yo empiezo a darme cuenta de mí mismo, de mi propia existencia? Husserl entonces empieza a hablar de que yo como fenómeno produzco un yo diferente del yo de los demás. Ese yo lo va a llamar el yo puro. El yo puro es aquel ser que solo te pertenece a ti, que solo me pertenece a mí, que solo yo me doy cuenta de él. ¿Sí? Es la reducción. Yo no estoy negando que los demás existan, solo que estoy dándome cuenta de mi propia existencia, de que yo existo realmente. Y que ese yo solamente lo puedo dar a conocer a aquel a quien yo tenga la intención de dárselo a conocer. ¿Entienden eso? O sea, todas las personas que existen a mi alrededor pertenecen al género humano. Yo también pertenezco al género humano. Pero yo me doy cuenta a mí mismo, me doy cuenta de mí mismo, que tengo existencia. Estoy aquí presente en este mundo. Vivo, existo, estoy en contacto con los demás. Pero existe un yo allá en la conciencia, en la conciencia profunda, en que solamente yo le puedo dar la intencionalidad a ese yo de ser conocido. Eso es lo que nosotros vamos a entender como el método fenomenológico. Hacer una reducción de pasar de las cosas que se aparecen, de las cosas que están en el mundo, hasta las cosas que yo quiero conocer realmente. Obvio, tuvo muchos problemas al principio porque a Husserl se le cataloga de que el conocimiento no es objetivo. Entonces él quiso lograr la objetividad de la ciencia a través del método fenomenológico y obviamente criticó a la ciencia preguntándole a la ciencia misma cómo es posible que ella pueda determinarse a sí misma a través
del método científico. Es imposible, porque sería un círculo vicioso, es decir, solamente la ciencia aplicando el método científico a ella misma puede probar que ella misma es una ciencia. Entonces es imposible, eso es un círculo vicioso. Entonces, ¿cuál es el cambio que nosotros podemos observar después del método fenomenológico? Tres cositas importantes. La primera, frente a las ciencias positivas, cuestionó el hecho de que existen objetos independientemente del observador, pero también existen objetos que el hombre, que las personas pueden intencionar su conocimiento. ¿Ok? Yo puedo conocer un objeto cuando intenciono un conocimiento sobre algo. Dos, no siempre es válido el conocimiento científico. ¿En cuanto qué? En cuanto que las reglas del conocimiento científico, que son las reglas del método científico, no son aplicables a todos los fenómenos. Ejemplo, los fenómenos emocionales, los fenómenos axiológicos, los fenómenos filosóficos. El positivismo siempre criticó a la filosofía, a la ética, a la moral, a la religión, catalogándolo de que no eran ciencia precisamente porque no cumplen las reglas del método científico. Pero es por eso, porque es otro tipo de objeto que no se puede conocer a través del método científico, sino del método fenomenológico. ¿Okay? Y por último, la fenomenología va a descubrir, digámoslo así, un nuevo proceso para entender al ser humano en otras capacidades, en otras dimensiones, porque le va a hacer descubrir este método a los demás, a los alumnos de Husserl, les va a hacer descubrir que la conciencia, tener conciencia, es la capacidad que tienen los seres humanos para descubrirse a sí mismos, para tomarse en serio el descubrimiento de su propio ser. ¿Okay? Muchas gracias.